Disertación recepcional del nuevo recipiendario bajo el rubro de gobernabilidad y democracia. Con ustedes, el licenciado David Melgoza Mora. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches al distinguido presidio. Es un alto honor compartir con ustedes, distinguidas personalidades, amigos todos, este momento con motivo de la presentación de mi trabajo titulado Gobernabilidad y Democracia. Lo realicé en el marco de la conmemoración de la independencia y de la Revolución Mexicana y que para este caso lo he actualizado. Asimismo, agradecer a la Junta Directiva de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a su presidente, el maestro Germán García Salgado, el haber valorado y autorizado esta investigación para que se me haya considerado socio de número. Sin más preámbulo, daré inicio al tema que nos ocupa. Para no hacer un recuento de los problemas político, económico y sociales que distinguieron al siglo XIX, destaco el proceso de independencia, la etapa en la que se sientan las bases para el Estado moderno y la que integró los derechos sociales. La Constitución de 1857 y la Reforma diseñaron el Estado liberal. Sin embargo, el constituyente del 57 no estuvo a la altura de la visión de hombres como Ignacio Ramírez y Ponciano Arriaga, que manifestaron la necesidad desde aquel entonces de establecer los derechos sociales en esta Constitución de 1857. Habría que esperar hasta la Revolución de 1910, donde se expresaron en forma violenta las diferencias que darían como resultado la construcción de nuestra ley fundamental. Este acontecimiento violento, donde se perdieron muchas vidas, debe ser la advertencia para que en las actuales circunstancias donde hoy hay indicadores de violencia, se diriman las diferencias a través del acuerdo, transformándolo en derecho para alcanzar la armonía y la convivencia social. Nuestra Constitución ha requerido reformas sentando las bases para tener una vida constitucional, la cual se ha ido adecuando a las circunstancias. Así, parte de los ciudadanos han tenido forma de obtener los mínimos de bienestar, cierta movilidad social y participación política, propiciando con ello una normalidad democrática inacabada. Las circunstancias político-económico-sociales que han dado como resultado manifestaciones y movimientos políticos en los últimos años del siglo XX e inicios del XXI, son un llamado para ver que las reformas no han sido suficientes, por lo que es de imperiosa necesidad adecuar nuestras leyes a las actuales circunstancias. Se debe de privilegiar el acuerdo entre las fuerzas políticas. El reto es diseñar el México de hoy y el de mañana en que perdure la paz y el desarrollo con normas que interpreten los diferentes intereses. Solo así tendremos una convivencia en armonía donde tengamos seguridad. Seguridad en el empleo, en nuestros bienes, seguridad de que nuestros hijos y las generaciones tengan oportunidades de desarrollo. ¿Por qué es necesario adecuar el marco constitucional a la realidad actual? A partir de 1997, el comportamiento electoral redefinió el sistema político al no contar con un partido hegemónico. La realidad cambió y el Ejecutivo ya no tiene mayoría en el Legislativo y por ende carece de influencia en la que ejercía y la forma en cómo se daba el ejercicio del poder carece ya de esa influencia. El desafío es propiciar que a través de nuestras instituciones seamos capaces de construir instrumentos adecuados a las necesidades de la sociedad. Se requiere dar empleo, seguridad, salud, educación, libertades y establecer condiciones de credibilidad en los resultados de las elecciones. Sin entrar en el debate de lo que sostienen algunos, la gobernabilidad sin democracia propicia el autoritarismo, o bien lo que postulan otros, la democracia sin considerar la gobernabilidad
puede derivar en situaciones de inestabilidad política. Este criterio tiene que ver con afirmar que no es suficiente con las elecciones, se requiere un gobierno de resultados. Mi opinión es que deben de complementarse. Para entender esto, veamos cuáles son las condiciones para una adecuada gobernabilidad democrática. Empecemos por una pregunta sencilla. ¿Cuál es el reto de un gobierno? Dar respuesta a todas las demandas sociales. Si hay capacidad de respuesta, entonces se dirá que hay gobernabilidad. Pero, ¿un gobierno tiene capacidad para dar respuesta a todas las demandas sociales? Se requeriría contar con los recursos para dar respuesta a todo tipo de necesidad, lo que estaría en un plano ideal. En ese sentido, no podemos referirnos a un nivel ideal o absoluto de gobernabilidad. Sin embargo, sí podemos hablar de una gobernabilidad real o relativa. Bajo este supuesto, lo que debemos de entender es que las demandas y respuestas deben tener un equilibrio y variar dentro de márgenes que se puedan administrar. No están exentos de conflictos, pero las diferencias son aceptadas. Ahora bien, no se puede hablar de consolidación de la democracia si tenemos altos índices de pobreza, si el sistema electoral es cuestionado, si se privilegia el escándalo y descalifica la política, sin crecimiento económico alto y sostenido que se traduzca en bienestar social y con ausencia de acuerdos que imposibilitan la colaboración de los poderes. Lo anterior son algunas condiciones fundamentales para una adecuada gobernabilidad democrática. Una cualidad de la gobernabilidad democrática se da cuando el gobierno es capaz de garantizar la estabilidad a través del mantenimiento del orden público y la aplicación de la ley, así como del desarrollo económico y la promoción del bienestar social. En ese orden de ideas, en la sociedad de los indicadores que podemos establecer para evaluar la gobernabilidad democrática son mantenimiento del orden y aplicación de la ley, la capacidad del gobierno para promover políticas públicas sociales, propiciando oportunidades de desarrollo, estableciendo los mínimos de bienestar, la capacidad del gobierno para establecer un desarrollo sustentable que permita el crecimiento económico y el empleo, la capacidad del sistema político que permita la funcionalidad de los poderes públicos con un libre juego de partidos e instituciones de la democracia representativa que se perciban confiables y un Estado de Derecho en donde el poder no tan solo sea legal, sino legítimo. De lo anterior, se pueden deducir que lo que disminuye la gobernabilidad democrática es la impunidad y la corrupción, bloqueos y manifestaciones con violencia, índices altos de desempleo, de pobreza, incapacidad para llegar a acuerdos resultando falta de colaboración de los poderes públicos y la imposibilidad de alcanzar mayorías al interior del Congreso, así como la ausencia de un plan integral que articule las acciones de gobierno y sistematice su función evitando duplicidad. Con estos indicadores para evaluar la gobernabilidad democrática y considerando qué es lo que la disminuye como unidades de medida, veamos ahora las actuales circunstancias político-económico-sociales, para lo cual en forma somera me voy a referir. ¿Cómo finaliza Fox en el marco de la sucesión? La situación del Instituto Federal Electoral, la del Tribunal Federal Electoral, el conflicto en Oaxaca y la acción y estrategia de Andrés Manuel López Obrador. No podía faltar también lo relacionado a la protesta del presidente de la República, con el fin de que nosotros tengamos elementos que nos permitan evaluar la situación actual y proponer soluciones a manera de conclusiones. ¿Cómo finaliza Vicente Fox en el marco de la sucesión? El periodo de Vicente Fox finaliza entre engaños, promesas incumplidas y proyecciones de un país que solo él se imagina. La ignorancia, la negativa a ver la realidad, la ineficiencia
son distinciones de estos lamentables 6 años sin estadista. Perdió la oportunidad de ser el actor principal de la transición de un sistema de partido hegemónico a uno plenamente competitivo y de reformar el Estado que nos permitiera contar con las instituciones sólidas que garantizaran la gobernabilidad y la democracia. Pero no lo hizo, porque en lugar de ser un jefe de Estado capaz de lograr acuerdos, prefirió mantenerse en campaña. Optó por conservar niveles de aceptación a través de la promoción de su imagen y resultados en las encuestas en lugar de gobernar. La campaña política permanente, el doble discurso y los enfrentamientos fueron características de este sexenio. El Instituto Federal Electoral, por la composición del Consejo General del IFE, se creó un debate, dado que quienes lo componían habían sido propuestos por el PAN y el PRI, y ninguno por el PRD. El caso más claro es el de Luis Carlos Ugalde ligado a Elba Ester Gordillo, y al cual se le acusa de haberse sometido a la consigna de ella. El manejo que se hizo de los resultados que arrojó la jornada electoral permitió que se acusara al IFE de actuar de manera tendenciosa a favor de Calderón. Al presidente del Instituto Federal Electoral, el 2 de julio, se le vio inseguro cuando declaró que no se podía dar un ganador porque la contienda era muy cerrada. La forma de dar los resultados que arrojó el PREP dejaron muchas dudas, lo que propició cuestionamientos a su investidura y a la institución, que esto es lo más grave. El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien la actuación del presidente del IFE se vio seriamente cuestionada, la de los magistrados del TRIFE lo fue aún más después del dictamen que hicieron. El PRD y algunos especialistas pusieron en entredicho a la institución, que junto con el IFE habían logrado cierta confianza en la sociedad. En especial, existen 2 casos que llaman la atención sobre el dictamen y son los relativos a la participación del presidente Fox en el proceso electoral y las campañas mediáticas de los empresarios en contra de López Obrador. En el primer caso, determinaron que Fox había puesto en riesgo la elección con su decidida participación en contra de López Obrador. Su argumento fue que si bien puso en riesgo la elección, no había sido decisivo para el resultado final. En el segundo caso, dictaminaron que fue lesiva la campaña mediática de los empresarios